Hola, continuando con la parte de especialistas en Excel empresarial, en esta oportunidad vamos a ver el tema 6, que es la parte de formatos condicionales. Soy Orlando Rodríguez, certificado Microsoft en especialista en Office. En esta parte vamos a ver lo correspondiente a cómo dar formato a una celda, ya sea para dar formato a un número, a un dato, escala de colores, conjunto de iconos y también dar reglas y valores de una fórmula. Vamos a ir viendo mediante los diferentes ejemplos, tú vas a poder ser capaz de poder desarrollar estos puntos. Muy bien, vamos a pasar ahora a los casos prácticos que tengo aquí para ustedes. Muy bien, aquí en el primer cuadro donde tenemos la parte de formato personalizado avanzado en Excel, tenemos básicamente un tipo de formato. Si nos damos cuenta, en la columna formatos personalizados, tenemos una serie de condiciones entre símbolos numerales y cero. Recordemos que los símbolos numeral me da un espacio a un cero, pero al colocar un número en ese formato, lo que va a suceder es que no va a ser reconocido los espacios en blancos y no lo va a rellenar con cero, a diferencia de colocar cero dentro de los formatos. Vamos a ver acá una pequeña condición, ¿no? Un pequeño concepto referente, ¿no? Cero. Si yo coloco un cero dentro de un formato condicional, este marcador de posición de dígitos muestra los ceros no significativos. Si un número contiene menos dígitos que los ceros especificados en el formato. Por ejemplo, si ustedes escriben 8,9 y deseo que se muestre 8,90, entonces en el formato que ustedes van a colocar va a ser el símbolo numeral que representa un número entero, coma 00. Muy bien. En el primer dígito decimal, ahí se va a posicionar el 9. Y posteriormente, como no hay ningún número, va a estar llenado por un 9, por un 0. Vamos a ver acá, aquí al costado, un pequeño ejemplo. Tal como indica en el dato, yo quiero colocar 8,9. ¿Correcto? 8,9, vamos a poner aquí 8,9. Recuerden que todo símbolo numérico siempre se va a posicionar a la derecha de la celda, nunca a la izquierda. ¿Por qué? Si se posiciona a la izquierda, corresponde a un tipo de texto, no a un tipo de dato numérico. Eso quiere decir que si yo al colocar un decimal y coloco coma y veo que al dar enter se ubica a la izquierda de la celda, por más que yo haga una operación, el resultado va a ser valor. Muy bien. Entonces, yo tengo acá esta celda, vamos a ubicarnos aquí en la celda T5 y para ir al cuadro de formato vamos a ir en el cuadro general que se ubica en la etiqueta inicio, ¿correcto? Vamos a hacer un clic, se despliega una lista y al final va a aparecer la opción que nos indica más formatos de número. Muy bien, hacemos un clic ahí y ahí ustedes van a poder visualizar un cuadro en la cual a la izquierda tiene diferentes categorías, ya sea numérico, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje. Pero al final nos indica la opción de formato personalizado. Al colocar esta opción de formato personalizado, nos está indicando o nos está dando ya algunos tipos, algunos ya predeterminados, como vemos acá. Muy bien. Entonces, si tú quieres colocar un formato, tal como indica el ejemplo, vamos a ver, el ejemplo era que yo al colocar 8,9 y de enter, tiene que aparecer 8,9, pero considerando el 0. Entonces,
Borramos aquí la parte general y vamos a colocar el formato. Recuerden que era símbolo numeral. Vamos a poner coma. Vamos a poner aquí 0, 0. Muy bien. Vamos a aceptar. Ese formato condicional se aplicó solamente a esta celda, a la celda T5. Si yo hubiera deseado que se aplique a un conjunto de celdas, ustedes previamente debieron haber seleccionado las celdas, ¿correcto? Entonces, vamos a colocar acá nuevamente 8,9. Damos Enter. Salió acá. Muy bien, este error salió por esta sencilla razón. Recuerden que a veces Excel no considera el punto. Vamos a ver acá, vamos a poner acá. Recuerden que el anterior yo coloqué coma, ahora aquí vamos a probar con punto. Ahí está. Entonces, ustedes tienen que verificar, como les expliqué en temas anteriores, que cuando yo voy a hacer una fórmula en Excel, puede suceder que acepte la coma o el punto. En esta ocasión, aceptó el punto. Es por eso que al colocar la coma en un comienzo salió un error. Entonces tenemos aquí nuestro formato. Ya hemos comprobado que esta celda, que es una celda sin formato, yo al colocar 8,9 o 8,9 aparece, ¿correcto? Y al darle el formato personalizado, ya va a considerar el 0, ¿correcto? Entonces ya tenemos esa demostración. Luego, tenemos acá la parte del símbolo numeral, o también conocido como el Michi. Este marcador para ustedes da posiciones de dígitos, siempre en las mismas reglas que consideramos en el símbolo anterior, que era el 0. Pero sin embargo, Excel no muestra ceros adicionales, que a diferencia del 0 sí. Entonces, si yo hubiera querido, por ejemplo, si yo en vez de colocar que quiero que aparezca el 9,0, entonces yo puedo dar un formato en la cual solamente me indique la posición. Por ejemplo, acá. Vamos a ver. Yo quiero que me indique las posiciones, solamente las posiciones enteras mayores a 0. Recuerden que los ceros no los considera, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí el formato condicional. Igual. Personalizada. Borramos la opción general y colocamos numeral, punto, numeral, numeral. Eso quiere decir que si yo coloco un decimal, no va a considerar el 0 del lado derecho. Vamos a poner 7.5. Muy bien. Si yo coloco 7.0, perdón, coma, recuerden que coma no es punto, tampoco lo considera. Recién va a considerar si yo coloco un número diferente a 0. Muy bien. Entonces, me da la posición de los decimales, pero si el decimal, el último decimal es 0 o está vacío, no lo muestra, a diferencia del marcador 0 que hemos visto hace poco. Bueno, ahora también tenemos el símbolo de cierre de interrogación. Vamos a ver que este marcador de posición de dígitos sigue la misma regla del 0. Sin embargo, Excel lo que va a hacer es que va a agregar un espacio para los ceros no significativos a ambos lados de la coma decimal, para que las comas decimales queden alineadas en la columna. Por ejemplo, si yo coloco un formato, bueno, en el ejemplo nos indica 0,0 símbolo de interrogación,
Entonces, se va a alinear la posición de los decimales. Yo al colocar 8,9 y 88,99 en una columna, se va a ir alineando. Vamos a ver eso con el ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer que aplique en estas tres celdas. Recuerden, si yo quiero que se aplique un formato personalizado a varias celdas, ustedes previamente tienen que sombrear. Muy bien, entonces, sombreamos la celda, ya lo tenemos sombreado, y luego vamos a la opción general, más formato de número, me aparece nuevamente la ventana, voy a personalizada y vamos a colocar el formato que nos indica. Entonces, recuerden que en este caso es punto, para su caso puede ser punto, puede ser coma. Tenemos que probar. Símbolo de interrogación. ¿Correcto? Entonces tengo 0, punto. Vamos a poner un 0 nada más. Vamos a ver acá. Entonces, si yo coloco 0.9, 0.8.99, vemos que se alinea. Está alineado los decimales. 6.7. Está alineado. A diferencia que si yo no coloco un formato, vamos a ver, 8.9, 8.99. Fíjense, esto no está alineado. A diferencia que si yo coloco un formato personalizado, en este caso 0.0, símbolo de interrogación, me va a permitir dar un espacio para que se pueda alinear los decimales. Muy bien. Para eso me va a servir a mí el símbolo de cierre de interrogación. Muy bien. Ahora, pasemos a otro símbolo que también es muy importante, que es la parte de la coma. Muy bien. Este marcador de posición de dígitos muestra la coma decimal de un número. Muy bien. Eso lo vamos a ver con otro ejemplo. Y también el punto también muestra los dígitos que muestra la coma de miles, millones de un número. Muy bien. Además, Excel separa los millares con puntos. Si el formato continúa, un punto incluye entre los signos que ustedes van a poder trabajar. Ustedes, a veces en algunos textos, el símbolo numeral lo vamos a encontrar como si fuera, o lo vamos a denominar almohadillas. Muy bien. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Si yo coloco un formato numeral o almohadilla, coma, 0, punto, voy a poder escribir 12.200.000 en la celda, y al dar enter solamente me va a mostrar 12.200.000 y va a eliminar los 3 ceros decimales. Vamos a ver el ejemplo. Recuerden, en este caso no vamos a sombrear ninguna celda, solamente vamos a ubicarlas en una celda cualquiera y vamos a la parte general nuevamente y vamos al final donde nos indica formato de número. Recuerden que cuando aparece esa ventana ustedes tienen que ubicarse al final donde nos indica personalizada. Ahora, según nuestro ejemplo, vamos a borrar acá la palabra general, numeral o almohadilla, vamos a poner coma, 0, punto. Vamos a ver qué pasa. Si no fuera así, hay que invertir. Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner 12. Ahí está. Muy bien. Automáticamente vamos a retroceder. Yo al colocar, esta celda está vacía, yo solamente voy a colocar 12.200.000. Al dar enter, ¿qué va a pasar? Automáticamente va a separar las comas, aparecen las comas y al final va a aparecer el punto. Muy bien, eso quiere decir que esa celda tiene un formato en el cual ustedes
pueden aplicar según sus necesidades, ya sea para una empresa. Muy bien. Luego tenemos un comodín llamado arroba. Ahora, este símbolo, si se incluye dentro de un formato personalizado en la selección, lo que se va a desear mostrar el texto que escribe en una celda. Recuerden que el carácter arroba se omite en la sección de texto. No se mostrará texto que uno escriba. Sin embargo, si se desea mostrar, muy bien, siempre mostrará caracteres de texto. Esto lo vamos a detallar un poquito más adelante con un ejemplo. Fíjense acá. Acá tenemos un pequeño ejemplo de lo que ya hemos visto. Recuerden que tenemos aquí los símbolos numerales o también almohadillas. Así ustedes lo van a encontrar de repente en algunos textos. Muy bien. El primer formato condicional. Tenemos numeral, punto y 3 numerales. El punto junto a un numeral muestra la separación de miles. Vamos a ver, vamos a aplicarlo acá. Vamos a arrastrar todos los valores que sean iguales. Muy bien. Pero vamos a hacer clic en la celda B9. Recuerden, nuevamente, general y vamos a personalizado. Cerramos esta parte y vamos a colocar numeral, punto, 3 numerales. Al dar a aceptar, vamos a ver que aquí vamos a ver, a coloqué coma, perdón. Vamos a poner general. Muy bien, vamos a poner toda esta parte general, que es lo que muestra. Ya. Muy bien, vamos a ver aquí qué ha pasado. De repente recuerden que hemos mencionado que no hemos considerado de repente los puntos. Vamos a ver acá. Numeral, punto, 3 numerales. Fíjense aquí. Se consideró los 3 decimales. Si yo hubiera considerado solamente uno, miren aquí, borro. Fíjense arriba en la parte superior, ustedes van a ver una pequeña muestra. Entonces, si yo coloco como decimales 3 numerales, va a considerar 3 decimales. Si coloco 1, como fue el caso que hemos hecho ahorita, que es modificarlo, solamente va a considerar un solo decimal. Y invoqué 6, porque recuerden que el segundo decimal es mayor a 5. Muy bien. Ahora, igual, si yo coloco solamente el símbolo numeral y un punto, solamente al final va a recortar o ajustar el 1000 en número. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a poner personalizar. Numeral. Punto. Y fíjense que no aparece ningún decimal, pero se considera el punto al final. Muy bien. Entonces, esas cosas uno tiene que tener mucho en cuenta. Y también, como indico y vuelvo a repetirles, hay que ir acoplando estas opciones según nuestras formas o según nuestro medio de trabajo. Ahora, colocamos de repente numeral y 2 puntos. ¿Qué me indica? Estos 2 puntos al final también recorta o ajusta,
pero en 1.000.000 el número. Entonces, vamos a ver. Coloco numeral, 2 puntos. Entonces, ya estamos hablando, fíjense, si un número al final termina con 2 puntos y yo veo que es un formato personalizado, yo asumo que estamos recortando, ajustando lo que se llama ya millones. El anterior era miles. Eso es lo que representa el punto o 2 puntos. Muy bien. Ahora, si adicionalmente a ello yo coloco un símbolo de numeral seguido de un punto más 2 numerales y el 0, va a considerar, y un punto al final, perdón, no, un punto entre numeral muestra la separación de miles. El punto al final ajusta, muy bien, en 1000 a un número. Vamos a ver. Vamos a ver esta parte, ¿no? Nuevamente recuerden que siempre hay que sombrear si fuera más de una celda, o si no, simplemente hacemos un clic, como es el caso de ahora, en casos prácticos. Luego vamos a general, más formato de número, aparece la ventana y nos ubicamos en la parte de personalizado. Borramos la parte general y vamos a colocar numeral, punto, numeral, numeral, 0 y un punto. Fíjense, automáticamente cambió la numeración del número. Nuevamente vamos a repetirlo si no se han dado cuenta. Retrocedemos, fíjense, estamos en esta celda y al colocar formato personalizado, borro general, vamos a colocarle igual numeral, punto, numeral, numeral, punto. Fíjense que en la parte superior donde dice muestra, ya me está dando cómo quedaría el número, ¿no? Por aquí nos falta un 0. Muy bien, vamos a aceptar y fíjense que de forma automática el número que muestra la celda es modificado. Muy bien, entonces estamos viendo hasta el momento diferentes formas de dar formato al número. Ahora, si además de ello coloco un numeral, punto, 3 numerales seguido de un 0, luego una coma, 3 ceros y 2 puntos, eso indica millones, con parte de cientos de miles. Muy bien. Recuerden, para colocar decimales o colocar miles, por lo general se acostumbra a colocar formatos, no escribirlo directamente, porque puede ocurrir un error, ya sea en los cálculos o simplemente no ocurre en ninguna fórmula. Vamos a ver aquí, no, numeral, punto, numeral, 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 0, coma, 0, 0, 2 puntos. Fíjense en la parte superior cómo va cambiando. Miren, si vamos borrando, miren cómo va cambiando el número de arriba, en la parte de muestras, ¿correcto? Coloco una coma nuevamente, perdón, en un punto, y vamos a colocar numeral, 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 fíjense cómo ya va cambiando, 0, coma, 0, 0, 3 puntos. Muy bien. Entonces vamos a ver ahí. Acá hay 3 allá. Vamos a aceptar y fíjense cómo cambia el formato del número. Entonces estamos viendo ya de cientos de miles, ¿correcto? Ahora, si yo solamente veo o quiero colocar dentro de mi formato personalizado un símbolo de numeral seguido de la coma y 4 ceros, entonces estos 4 ceros a la derecha de la coma muestra ese número, pero en decimales. Vamos a ver qué pasa.
igual personalizado, numeral, coma, 4 ceros. Fíjense cómo se ve la muestra, ¿no? Tenemos ahí 12.345.679. Parecido, el último es parecido al que tenemos aquí con un clic, pero la diferencia es que no tiene dos puntos al final. Y esto completo con separador de decimales y de miles. Vamos a ver. Personalizar. General. Y vamos a colocar ahora el formato. Numeral. Punto. Numeral. 0, coma y 3 ceros más. Fíjense cómo está cambiando acá. Ahora, vamos a probar también. Vamos a ver qué pasaría si yo pongo acá un punto. Y aquí comienzo con una coma. ¿Ven? Miren cómo se para, ¿no? Entonces hay que ver también cómo nosotros podemos dar formato a la celda. Basta que uno coloque un punto o una coma errada, va a cambiar totalmente el resultado. Y los valores que ustedes muestren en sus trabajos, bueno, no van a coincidir. ¿Muy bien? Entonces, esta es una parte de formatos condicionales. Vamos a ver dentro de un momento más ejemplos para que ustedes tengan claro cómo utilizar esta parte de Excel. Muy bien, ahora vamos a ver otro ejemplo dentro de esta parte de formatos personalizados, ya un poco más complejos, a diferencia del primer ejemplo. Vamos a ver aquí lo siguiente. Muy aparte de ver estos formatos que tenemos aquí, donde ya vemos combinaciones como el numeral, 0, llaves, guiones bajos y llaves y también el símbolo de arroba. Pero antes de ello, también tenemos acá lo siguiente. Nosotros también podemos dar un formato personalizado a una celda determinada. ¿Para qué? Para que cuando coloquemos un número o también podemos colocar una condición y cuando demos Enter aparezca un color. Por ejemplo, vamos a ver acá. Ahora vamos a ver el tema de colores en los formatos personalizados. Nosotros sabemos que existen algunos colores predefinidos del mismo sistema. Entonces, estos se van a incorporar entre corchetes al principio de cada sección. Los colores básicos son negro, verde, blanco, azul, magenta, cian, amarillo y rojo. Ahora podemos disponer de la paleta general de colores. Eso quiere decir los 56 estándares, escribiendo entre corchetes el color y N, siendo N un número entre 1 y 56. Sabemos que dentro de los colores yo puedo diferenciar N tonalidades. Es por eso que en el ejemplo que tenemos aquí nos muestra dos opciones. Uno indicando el color real, que es un color predeterminado, que viene a ser el cian, y otro, un color 13, en la cual va a aparecer un color, que lo vamos a demostrar en ese momento. Vamos a ver. Vamos aquí. Vamos a ubicarnos acá. Vamos a poner estas dos celdas, vamos a colocarle un borde y vamos a colocar aquí. Muy bien. En esta celda, ustedes vamos a colocar un formato condicional. Entonces, ya tengo acá esto. ¿Correcto? Entonces, vamos a borrar general. Muy bien. Y vas a colocar el color. Pues recuerden que tú cuando coloques un nombre de un color o de repente des una tonalidad, no te olvides de colocarlo entre corchetes. Muy bien. Entonces vamos a colocar acá lo siguiente. Vamos a colocar
corchete, 100. Le vamos a poner de preferencia la primera mayúscula. Cierro corchetes. Pongo numeral o almohadilla, punto, otra vez numeral, un 0, coma y 3 ceros más. Muy bien, entonces eso quiere decir que cuando yo coloque un número, ¿qué pasó acá? Vamos a colocar acá. Vamos a ver acá. Perdón. Acá Cian, vamos a ver Cian acá, no habíamos visto aquí. Ya tenemos ahí. Entonces vamos a colocar acá un número al azar, vamos a poner 1200. Y al dar Enter, fíjense lo que pasa. ¿No? El error que tenía básicamente ha sido un error de digitación. Y vemos que al colocar cualquier número, bueno, aquí ya aparece, bueno, si aparece un número y aparecen estos numerales, no vayan a pensar que está mal. Simplemente quiere decir que el número que aparece en la celda no abarca dentro de esa celda. Entonces hay que modificar. ¿Qué cosa hay que modificar? El ancho de la celda. Y si no damos cuenta, al colocar solamente el puntero en esa celda, vemos que aparece un cartel o un comentario con el número que debe aparecer. Entonces solamente vamos aquí arriba, un autoajuste y aparece aquí los números, ¿correcto? Entonces eso quiere decir que se colocó un color a esa celda, dando aparte un formato personalizado. Muy bien, ahora vamos a ver acá, en la otra celda. Vamos a ver acá. Igual, pero a diferencia del anterior ya no se va a colocar Cian, sino vamos a colocar otra vez entre llaves, color 13. Muy bien, y vamos a colocar acá igual, numeral, punto, numeral, coma, 0, coma y 3 ceros, ¿correcto? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué color aparecerá? 1500 y aparece un color lila. Entonces, vamos a poner, yo le coloqué un 13, vamos a ver si ponemos un 15, vamos a ver qué color saldrá. Dentro de la gama de colores, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a poner el 15. Color medio plomo, no se nota muy bien. Pero comprobamos que yo al colocar color y colocar un número, me da una tonalidad. Vamos a poner 21. Y otra vez retorna, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que yo al colocar la palabra color y un número, yo tengo la opción de colocar del 1 al 56 y me va a indicar una tonalidad o un color determinado. Aparte, en la cual ustedes tienen la opción de colocar también entre corchetes lo que es uno de los colores predeterminados que ya hemos visto. Ahora, también existen muchos caracteres, en la cual ya hemos visto hace poco. Tenemos lo que son las llaves, símbolo menor, igual, menos, slash, paréntesis, admiración, concatenación. Estos son los caracteres de espacios. Sin embargo, ¿ya? ¿Qué vamos a ver acá? Nos vamos a detener en dos muy especiales. Uno de ellos que es el guión bajo. Este guión bajo
para agregar espacios. Es muy importante esto. ¿Para qué? Nos permite crear espacios que tenga el ancho de un carácter. Es como si uno estaría dando o presionando, mejor dicho, la barra espaciadora, ¿no? En un formato de número. Incluiremos este símbolo seguido del carácter de subrayado, como es el guión bajo, y cerrando la parte de paréntesis seguido de una coma. Muy bien. Del mismo modo tenemos el asterisco. Nos permite repetir caracteres. Para repetir los caracteres del formato hasta rellenar el ancho de una columna, se va a incluir el asterisco dentro de lo que es un formato de número. Por ejemplo, si yo escribo 0 asterisco guión, entonces si yo incluyo un guión a este formato, entonces vamos a ver que cuando se coloca un número va a faltar detrás de un número para rellenar la celda, o podemos escribir también comenzando con el asterisco seguido del 0. Eso lo vamos a ver aquí. Justamente aquí tenemos esta parte. Fíjense. Yo tengo esta parte. Tengo este número, correcto, que yo he colocado al azar, ¿no? Y vamos a aplicarle básicamente estos formatos. ¿Qué pasará si yo coloco este formato? ¿Qué cambios hará al número? Vamos a copiar ese número en todas las celdas. Vamos a hacer un simple arrastre. Muy bien, es sencillo. Y ahora vamos a aplicar el formato condicional, pero a partir de la segunda celda. Recuerden, si yo o ustedes quieren aplicar un formato de celda personalizado y quieren que se aplique a un conjunto de celdas o si no, a un rango, ustedes tienen que primero sombrear. Muy bien. Luego, bueno, ya se va a aplicar los cambios o los conceptos que ya hemos visto. Si no, solamente hacemos un simple clic en una celda determinada. Muy bien. Entonces vamos aquí arriba a general, nuevamente. Más formato de número. Vamos aquí a personalizada. Y vamos a ver qué pasa acá. Vamos a colocar. Borramos siempre esta parte de general y empezamos. Vamos a colocar numeral, numeral, punto. Numeral, 0, 3 ceros, guión bajo. Vamos a colocar ahora llave, guión bajo, llave, punto y coma, abrimos paréntesis, 2 veces numeral, seguido del punto, 2 veces numeral, colocamos un 0, ponemos una coma, 3 ceros, cierro paréntesis, coloco un guión bajo, abro llaves, otra vez un guión bajo, coloco una llave, punto y coma, un 0, 0, 0, punto y coma, guión bajo, llaves. Sí, vamos a ver llaves. Vamos a ver acá un ratito. Vamos a corregir acá. Vamos a colocar acá guión bajo, llaves y el símbolo de arroba. Vamos a ver qué pasa al número. Recuerden, si el formato al aplicar no modifica, pero vemos que aquí ya modificó, vemos una muestra, ¿no? A diferencia del ejemplo o el número que tenemos acá. Este es el número y este cómo va a quedar.
Cuando damos a aceptar, miren cómo está. Además se colocó un espacio. ¿Es por qué? Porque se colocó el arroba. Muy bien. Entonces, hemos dado un espacio al número. Muy bien. Estamos alineándolo. Ahora, pero ¿qué pasa si en vez de repente de llaves, ustedes colocan X? ¿Qué pasará? Vamos a hacer un clic acá, ahora aquí en la celda, aquí en la parte inferior, y vamos acá arriba. General, más formato de número, personalizar, cierro general, y vamos a colocar acá otra vez numeral, numeral, punto, numeral, 0, coma, 3 ceros, guión bajo, coloco una X, guión bajo, X, punto y coma. Vemos que en la parte superior aún se mantiene o ya se agregó los ceros, pero aún no se ha colocado los espacios. Entonces, vemos acá, paréntesis, numeral, punto, 2 veces numeral, 0, 3 ceros, paréntesis, guión bajo, una X, coma, y el arroba. Vemos, vamos a ver, vemos que va a ser igual a la anterior, pero a diferencia de las X, me está considerando un espacio, dos espacios en blanco, a diferencia de las llaves. Muy bien. Entonces, ustedes estamos viendo que estamos prácticamente, vamos a decir, alineando el número dentro de la celda, poco a poco, pero considerando los espacios, ¿no? Vemos que en la celda, que está en la parte superior, tiene un espacio de un carácter, y en esta celda tiene dos espacios de 2 caracteres. Ahora vamos a ver el otro. Cuando coloco de repente un asterisco, muy bien, entonces hacemos un clic acá, general, más formato de número, vamos otra vez abajo a la parte general, borramos y vamos a aplicar nuestro formato. ¿Y cuál es? Vamos a ver. Asterisco, punto, numeral. Vemos que ya al colocar el numeral ya aparece el número arriba, pero nos damos cuenta que no hay decimal. A ver, vamos a seguir avanzando. ¿Qué más? ¿Qué pasa? No, vamos a ver. Punto, numeral, 0, 3 ceros, punto y coma, abro paréntesis, 2 numerales, punto, 2 numerales, 0, 3 ceros, cierro paréntesis, doy un espacio, coloco asterisco, coloco un punto, punto y coma, un 0, 2 ceros, punto y coma, asterisco, slash y arroba. Vamos a ver qué pasa. Fíjense, me coloco puntos de millones, puntos de millares dentro del formato. Aquí, en esta parte, aquí tenemos los números. Vamos a ver qué pasaría si coloco al final un formato. Vamos a ver aquí. General, formatos, personalizar, general. Muy bien. Entonces, ustedes, vamos a hacer aquí lo siguiente. Comenzamos, en este caso, en este ejemplo, vamos a colocar lo que es asterisco,
Ya no colocamos el punto como era en el ejemplo anterior. Vamos a colocar numeral, punto, numeral. Y fíjense en la parte superior, que al colocar después del punto numeral, recuerden, después de un punto, colocar numeral, me está indicando la posición de decimales. Si coloqué 2, muestro 2. Si yo coloco un 0, ya estoy mostrando 3. Voy a poner coma, 3 ceros, punto y coma, paréntesis, numeral, punto, numeral, 0, coma, 3 ceros, un espacio, asterisco, espacio, punto y coma, 0, coma, 0, asterisco, slash, punto y coma, arroba, asterisco y un guión bajo. Vamos a ver qué pasa con este formato. Igual. Bueno, aquí me está considerando, vamos a ver acá, ¿no?, los espacios, o me está colocando los espacios, los numerales, para poder colocar los números. Muy bien. Ahora, aquí tenemos esta parte, ¿no? Las explicaciones de los formatos, ¿no? Vamos a ver aquí un pequeño detalle de lo que hemos aplicado. Muy bien. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, este formato, numeral, numeral, punto, numeral, 0, coma, 3 ceros, guión bajo, llaves, guión bajo, otra vez llaves, punto y coma, abro paréntesis, coloco dos numerales, punto, dos numerales, 0, coma, 3 ceros, cierro paréntesis, coloco guión bajo, abro llaves, guión bajo, abro llaves, coloco punto y coma, 0, coma, 0, 0, punto y coma, guión bajo, abro llaves, guión bajo, abro llaves y coloco arroba. ¿Qué va a pasar? Se ha empleado, cuando colocamos el guión bajo, significa que, según decíamos generalmente, es un espacio seguido de un ejemplo que ya le hemos visto. En este caso hemos visto o hemos colocado una llave que deja un espacio en blanco a la izquierda o a la derecha del dato escrito en la celda. Es por eso que cuando hemos colocado, nos hemos dado cuenta que en la parte superior los números insertados han ido corriendo un espacio. Muy bien. Entonces, ese es el por qué uno va colocando almohadillas o símbolos de número, ceros o inclusivamente los colores. Pero aquí, para terminar esta parte de estos ejemplos, vemos que lo siguiente. Vamos a aplicar una función, pero de color, aplicando básicamente la parte de formatos personalizados, donde tú vas a poder comprobar en forma real básicamente la parte de los cambios de colores según los números. Esto lo podemos aplicar, por ejemplo, para poder ver los ingresos, los egresos, los gastos mensuales de una empresa. Tengan eso en cuenta. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a copiar toda esta parte, pero vamos a ver lo siguiente. Quiero que se aplique en esta celda. Vamos a marcarla para poderla determinar cuál es, ¿correcto? Vamos a ver. Nos indica que va a ser rojo si es menor a 0, es negativo. Verde si es mayor a 500. Azul si está entre 0 y 500. Y cian, bueno, si hay un espacio. Vamos a ver qué pasa. Vamos a copiar esta parte. Vamos a escribiendo.
y vamos a aplicar acá esto. Vamos a sombrear esta celda, ¿correcto? Vamos a irnos a general, igual a más formato de número. Vamos a personalizado, borramos la palabra general y pegamos, ¿correcto? Tenemos toda esa parte. Podemos ir viendo que hay diferentes pautas y vemos que hay diferentes condiciones y también los colores que ya le hemos visto anteriormente. Aceptamos. Vamos a ver, vamos a poner un 100. Fíjense lo que pasa. Pongo un 0, pongo 690, ¿sí? Pongo menos 85, rojo, cuando es negativo. Entonces, ustedes pueden dar formatos a una celda o a varias celdas para que me muestre estas condiciones y para que ustedes puedan saber y dar una mejor información en la lectura de una tabla. Muy bien, tengan en cuenta que para ello siempre está un formato personalizado para que ustedes puedan ir aplicando y ajustándolo según sus necesidades, según lo que ustedes quieran representar dentro de su trabajo. Ahora, vamos a ver acá. Vamos a ver la parte de otros tipos de formato. Ya hemos visto el número. Fíjense acá. Yo puedo colocar formatos no tan solo numéricos, sino también yo puedo acompañarlos por palabras. Por ejemplo, yo quiero viendo la parte métrica de un edificio, de un área, y al colocar un número yo quiero representarlo que diga metros cuadrados, o simplemente con su abreviación, que vamos a verlo en este momento. Miren aquí. Entonces vamos a aplicarlo acá. Vamos a aplicar en esta celda, ¿correcto? Estas dos celdas, estas tres celdas. General, formato condicional, personalizado, y vamos a borrar esto. Vamos a poner numeral, punto, numeral, 0,00. Para colocar un valor de texto, tengan en cuenta lo siguiente. Primero, dar un espacio y el valor de texto, o el carácter mejor dicho, va a estar siempre encerrado entre comillas. No olvidar, si ustedes no realizan este procedimiento, muy probablemente que aparezca un error. Vamos a ver. Vamos a colocar primero sin comillas, a ver qué pasa. Vamos a poner metros cuadrados o metro cuadrado. Sale un error. Entonces, en este caso vamos a colocarlo entre comillas, ya pasó. Vamos a colocar acá 110 1000 metros cuadrados. Muy bien, puedo poner 1000 metros cuadrados, 50 metros cuadrados. En este caso, metros cuadrados, bueno, aparece en minúscula. Si quiero corregir algo, simplemente sombreo nuevamente el área afectada. Nuevamente retorno a mi cuadro de F. Y ponemos aquí mayúsculas, si uno desea. Vamos a poner acá. Ya está corregido. Ahora me dirán de repente, profesor, no quiero utilizar todo el texto completo, quiero colocar su abreviatura, ya sea metro cuadrado m sobre 2. Vamos a ver, tengo aquí esta parte, fíjense. Vamos a ver, vamos a aplicarla ahora acá, en estas tres de acá. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Entonces vamos a ver acá. Entonces vamos a colocar acá punto condicional. Muy bien. Y vamos a colocar esta parte, ¿correcto?
Vamos a colocarlo acá. Vamos a colocarlo. Vamos acá. Vemos acá, formato personalizado. Cerramos, sombreamos y vamos a colocar ahora lo que es numeral, punto, numeral, numeral, 0, espacio. Vamos a ver esta parte. M, 2. Vamos a poner este 2, que es... Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Entonces ya se colocó un formato. Yo coloco 23, sale 23 metros cuadrados, ¿no? Esta parte, estas dos son las mismas representaciones. Yo puedo colocar simplemente entre las barras M y luego el 2, o también el símbolo que uno conoce. Vamos a ir colocándolo ahora acá. Igual, formatos condicionales. Vamos a colocar acá. Número, punto, número, número, 0, y entre comillas, vamos a ver acá. Fíjense, bueno, acá no tenemos que ver la parte de el superíndice para poder modificar el metro cuadrado. Si no ocurre esto, podemos aplicar como vemos acá, ¿sí? Entonces uno puede modificar esa parte. Igual, bueno, la definición de colores que ya la hemos visto también. Recuerden que yo puedo colocar los colores predeterminados como también tonalidades. Condiciones también que ya la hemos visto. Y también tenemos la parte de fracción. Yo puedo colocar fraccionadamente una representación. Por ejemplo, tal como me dice aquí el ejemplo, yo puedo colocar acá 5,25. ¿Sí? Perdón. Perdón, es 5,25. Muy bien. 5,25 en fracción sería 5 1/4. Entonces, vamos a colocar acá lo mismo, 5,25. Bueno, 5,25. Y a esta celda le vamos a aplicarle formato. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver que nos deje ver acá. Vamos a ver acá. Numeral. Slash. Punto. No aparece nada porque no hemos borrado. No hemos borrado el general. ¿Sí? Ahora. Fíjense, miren acá este error. Miren, si yo no coloco un espacio, no olviden, aparece 21/4. Si yo coloco el espacio, veo recién el 5 1/4. Tengan mucho cuidado con eso. Doy a aceptar y tengo el formato de fracción. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta cuando ustedes colocan un formato, siempre dar un espacio antes de la fracción. ¿Sí? La fracción siempre va a estar representada por símbolos de interrogación con el slash y también con los símbolos de interrogación. Muy bien. Entonces, básicamente, estos son uno de los formatos aplicados y básicamente avanzados de lo que podemos aplicar dentro de esta parte de Excel. Muy bien. Espero que sea de su agrado este tema y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.